El mito de que las hermanas eran aristócratas británicas que ganaron inmensa notoriedad en el siglo XX por razones a menudo escandalosas. Como tal, algunas eran odiadas pero otras eran amadas. Las 6 han sido apodadas la duquesa, la fascista, la comunista, la nazi, la novelista y la otra. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué fueron tan controvertidas y cómo se hicieron famosas? Acompáñame mientras profundizamos en la vida de cada hermana. Antes de explorar la vida de cada hermana, necesitamos examinar su historia familiar. La familia Mitford, de la cual proceden las 6 hermanas Mitford, puede rastrear sus orígenes en Inglaterra antes de la conquista normal del país en el siglo XI. Cuando Guillermo el Conquistador cruzó desde Francia con sus caballeros normandos para conquistar Inglaterra, la familia era liderada por Sir John de Mitford, quien gobernaba el castillo Mitford Northumberland en el norte, en la frontera con Escocia. Increíblemente, los Mitfords mantuvieron una presencia territorial aquí durante los próximos 800 años. El padre de las hermanas era David Bertram All-Gively Freeman Mitford, el segundo barón Ridsdale en la nobleza inglesa. Era notoriamente excéntrico, pero la familia era relativamente exitosa. Por ejemplo, su bisabuelo había sido un destacado historiador británico a principios del siglo XIX. Su madre era Sidney Bowles, cuyo padre Thomas fue miembro del Parlamento y destacado escritor y editor que fundó varias revistas británicas conocidas de la época, incluyendo la original Vanity Fair. David y Sidney tuvieron un total de 7 hijos después de casarse en 1904. La mayor, Nancy, nació solo meses después de su boda. Pamela nació en 1907 y poco después nació Thomas, su único hijo, en enero de 1909. Su tercera hija nació en 1910. Hubo una pausa antes de que Unity naciera en agosto de 1914, solo días después del estallido de la Primera Guerra Mundial, en la que David sirvió en Francia. Jessica nació en 1917 y Deborah en 1920. Thomas solo viviría hasta mediados de sus 30 años, ya que fue asesinado en servicio en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial en 1945, luchando en el Teatro del Pacífico. Sin embargo, la mayoría de las hermanas vivirían vidas largas. Estos fueron significativamente influenciados por sus padres, con David siendo firmemente conservador, mientras que Sarah coqueteó durante los años 30 y 40 con el fascismo. La familia llegaría a ser una de las más notorias en Inglaterra durante el siglo XX, con algunos miembros elogiados y otros despreciados. Nancy Mitford nació el 28 de noviembre de 1904 en Londres. La niñez de Nancy fue singular. Sus padres eran excéntricos, quienes brevemente experimentaron con una idea novedosa para la época de que a los niños no se les debería reprender o hablarles con ira. El resultado, según los biógrafos de la hermana mayor de Mitford, fue que se convirtió en una niña problemática que caería en ataques de ira si no obtenía lo que quería. Como resultado, sus padres abandonaron su experimento y comenzaron a educar de una manera más típica de la época. Nancy y sus hermanos se educaron principalmente por tutores privados e institutrices en la finca familiar de Ridsdale. A menudo era un ambiente tenso, en el que las hermanas peleaban por muchos temas, y en el que Nancy era conocida por ser una figura dominante que se burlaba de sus hermanos menores. Sin embargo, también había señales de su futuro trabajo como escritora, emergiendo a finales de los 1910 y principios de los 1920. Nancy tomó la iniciativa en la edición y producción de una revista familiar llamada The Boiler, donde ella y sus hermanos contribuyeron con piezas. En su temprana carrera literaria, Nancy escribió principalmente historias de misterio y asesinatos. Nancy cumplió 18 años en noviembre de 1922. Esta fue una época en la que el baile de debutante de uno seguía siendo un evento importante, especialmente porque la vida de Nancy había sido muy protegida durante su juventud y marcó su entrada en la alta sociedad británica de la época. El verano siguiente fue presentada a la corte real y conoció al rey George V en el Palacio de Buckingham.
Nancy pronto se estableció como parte de los Bright Young Things, un grupo de hijas e hijos de la aristocracia británica, en los años 1920, que se hicieron conocidos por sus actividades artísticas y estilos de vida bohemios. Esto incluyó a algunas de las hermanas Mitford, los hermanos Sitwell, Anthony Powell, John Benjamin y varios otros. Muchos de ellos se convirtieron en destacados escritores, pintores y poetas en las décadas de 1930 y 1940. Sin embargo, ninguno fue tan consumado como Evelyn Waugh, autor de Brideshead Revisited, publicada en 1945. Ward y Nancy se convirtieron en amigos cercanos y lo seguirían siendo por el resto de sus vidas. Los jóvenes brillantes se hicieron famosos entonces por sus fiestas lujosas en Londres y su alto consumo de alcohol y drogas. Esta fue una época de fiestas intensas en varios países, impulsadas por el auge económico tras el fin de la Primera Guerra Mundial, y la escena social en Inglaterra se volvió muy extravagante. En parte por el estímulo de Waugh, y en parte por su propio interés de larga data, Nancy comenzó a escribir de manera más sostenida en la segunda mitad de los años 1920. Esto no fue una novedad para su familia. El tatarabuelo de Nancy, por parte de su padre, había sido un historiador muy respetado a principios del siglo XIX, mientras que su abuelo materno, Thomas Bowles, había sido un escritor considerable, que estableció varias revistas prominentes en el siglo XIX, notablemente la original Vanity Fair. Así, la decisión de Nancy de ser escritora coincidía con sus antecedentes familiares. Para finales de los años 20, escribía una columna regular en la revista Lady. Poco después de adquirir este puesto, comenzó a trabajar en una novela ficticia, la cual eventualmente se publicaría en la primavera de 1931 como Highland Fling. En una fiesta en las tierras altas de Escocia, aristócratas se reunieron en un evento marcado por el exceso y la hostilidad entre los asistentes. La obra contenía elementos de una biografía apenas disfrazada, y muchos de los personajes en Had y Fling se basaban en amigos y conocidos de Nancy, entre las brillantes jóvenes promesas. Sus obras posteriores en los años 30 como Christmas Pudding, 1932, y Weeks on the Green, 1935, continuaron el patrón de basarse en sus propias experiencias. Mientras trabajaba en estos libros, la vida amorosa de Nancy había cambiado. A finales de los años 20, ella había estado viendo a Hamish St. Clair Erskine, un hijo del conde de Roslin. Sin embargo, la relación no fue satisfactoria, principalmente porque Erskine era gay, aunque Nancy parece haber estado inconsciente de este hecho en ese momento. También parecía estar ajena al hecho de que Erskine había estado en una relación con su hermano Tom en la Universidad de Oxford, mientras también salía con Nancy. Sin embargo, su aventura continuó hasta 1933, cuando Hamish la terminó abruptamente. Sorprendida, Nancy comenzó rápidamente una relación con Peter Rodd, el hijo del recién ennoblecido Sir Reginald Rodd, primer barón Reynald. Se casaron en diciembre de 1933, luego de un breve noviazgo. Sin embargo, el matrimonio fue infeliz casi de inmediato, con Peter teniendo aventuras extramatrimoniales. Nunca tendrían hijos, aunque Nancy quedó embarazada en varias ocasiones, pero sufrió abortos espontáneos en cada instancia. Para finales de los años 30, era claro para muchos que solo era un matrimonio en nombre para evitar el divorcio, que aún llevaba un estigma social. A finales de los años 30, Nancy pasó tiempo editando las cartas familiares de la familia Stanley de Adelaide, con quienes los Mitfords estaban distantes relacionados. A principios de 1939, ella fue al sur de Francia y allí ayudó a cuidar a los españoles heridos que habían cruzado la frontera a lo largo de los Pirineos, huyendo del régimen del general Francisco Franco, mientras consolidaba su control de España al final de la Guerra Civil Española. Esta experiencia endureció sus puntos de vista políticos contra el fascismo, una ideología política de la que varios de sus hermanos menores eran fervientes defensores, notablemente Diana, quien se había casado con Oswald Mosley, el líder de la Unión Británica de Fascistas en 1936. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en el otoño de 1939, dividió a la familia Mitford, Nancy.
Apoyó la oposición británica a los alemanes y se ofreció como voluntaria en diversas capacidades como trabajadora de ayuda durante la guerra. En septiembre de 1942 conoció a Gaston Pavlovsky, un francés que vivía en Londres, como ayudante del general Charles de Gaulle, líder del gobierno francés libre en el exilio. Pronto se enamoró de Pavlovsky, quien evidentemente fue el verdadero amor de su vida, aunque la atracción de Pavlovsky hacia ella fue menos entusiasta. Como resultado, cuando la guerra terminó en 1945, Nancy se trasladó a Francia poco después y se fue a vivir a París. Allí vivió aparte de Pavlovsky, aunque cerca de su apartamento. Su matrimonio con Peter había terminado en la práctica para entonces, aunque seguirían casados legalmente y no se divorciarían hasta 1957. Cuando Nancy se estableció en Francia, finalmente logró el éxito literario que anhelaba desde hacía tiempo. Su quinto libro, La búsqueda del amor, fue publicado en 1945. Una comedia romántica se volvió un gran éxito en la Gran Bretaña de posguerra, donde los lectores ansiaban una novela de escape tras 6 oscuros años de conflicto. Vendió 200,000 copias en su primer año a la venta y convirtió a Nancy en una escritora establecida en Gran Bretaña por primera vez. A raíz de ello, se le ofreció un puesto para escribir una columna regular para el Sunday Times y se volvió financieramente autosuficiente. A pesar del éxito de La búsqueda del amor y sus posteriores obras de ficción como Amor en clima frío, publicado en 1949, y No le digas a Alfred, publicado en 1960, que formaron una trilogía junto con La búsqueda del amor, Nancy se alejó de la escritura de ficción a principios de los años 50, desarrollando en cambio un gran interés en la escritura de biografías históricas. La primera obra de este tipo que publicó fue un libro sobre Madame de Pompadour, famosa amante del rey Luis XV de Francia, entre 1745 y 1751. El libro fue denigrado por historiadores y críticos como una pieza de historia superficial, que se centró más en los elementos escandalosos de la vida de Pompadour que en los duros hechos históricos de la época. Pero se vendió bien, y Nancy pasaría gran parte de su vida escribiendo biografías históricas. Durante estos años, la relación de Nancy con Pavlovsky continuó siendo peculiar. Aunque no convivieron, pasaron mucho tiempo libre juntos. Sin embargo, no se casarían, y Pavlovsky fue infiel, involucrándose en una serie de otras relaciones y ganándose una reputación en la Francia de posguerra como un notorio mujeriego. Con el paso de los años, su trabajo le dejaba poco tiempo para ver a Mitford. Fue vicepresidente del Parlamento francés en los años 50 y luego embajador de Francia en Italia en 1957. Pasó 5 años allí durante los cuales Nancy rara vez lo vio. Además, su relación permaneció en secreto en su mayor parte, y aunque Nancy finalmente se divorció de Rod en 1957, ella y Pavlovsky nunca se casaron. Siguió escribiendo y publicando durante este periodo. 3 obras más de biografía histórica siguieron de Madame de Pompadour. Estos fueron Voltaire enamorado, un estudio de la relación del filósofo francés del siglo XVIII con el marqués de Châtelet en los años 1740, y estudios del rey Luis XIV de Francia y el rey Federico II de Prusia, 2 de los gobernantes más destacados de la Europa moderna temprana. Su estudio sobre Voltaire en particular fue bien recibido, y todavía se considera hoy en día un estudio sustancial de la vida emocional del peso pesado intelectual de la Ilustración francesa. Mientras que el estudio de Luis XIV fue un libro de mesa de café bien producido con muchas ilustraciones del Palacio de Versalles, se vendió bien como resultado. Para cuando estaba escribiendo estos libros a finales de los años 50 y 60, Nancy estaba en cada vez peor salud. En particular, sufría de frecuentes dolores de cabeza y disminución de la vista, y temía que se estaba quedando ciega. Estaba cada vez más desanimada por el deterioro de su relación con Pavlovsky, a quien veía menos frecuentemente tras su regreso a París desde Italia en 1962. Finalmente se casó con la adinerada duquesa de Sagan en 1969, lo cual hirió profundamente a Mitford. Para entonces Nancy se había mudado a una nueva casa en Versalles, en las afueras de París. Para entonces ella padecía de un cáncer del que jamás se repondría totalmente,
En 1972, fue nombrada Caballero de la Legión de Honor por su contribución a las letras francesas. Poco después, regresó a Inglaterra para recibir tratamiento médico, pero su condición era grave y pasó los últimos meses de su vida con un dolor considerable. Nancy Mitford murió el 30 de junio de 1973, a los 68 años, en su casa en Versalles. Sus restos fueron cremados y devueltos a Inglaterra para ser sepultados en la tumba familiar. Pamela Mitford nació el 25 de noviembre de 1907 en Wilbury, Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra. Pamela fue la segunda hija de sus padres, ya que Nancy, otra hija, había nacido 3 años antes. Las Mitfords tuvieron una infancia peculiar, criadas por padres extremadamente excéntricos y educadas en casa en su mayor parte. A diferencia de muchos de sus hermanos, Pamela nunca desarrolló un gran gusto por la vida en la ciudad, e incluso en su infancia amaba a los animales en la finca rural de Mitford. Esta fue una pasión que definiría gran parte de su vida adulta. Sin embargo, también hubo aspectos problemáticos en su juventud. Ella y sus hermanas eran de voluntad fuerte y tenían opiniones muy formadas sobre todo tipo de cosas. A medida que crecían, se desarrolló una considerable rivalidad entre ellas, en particular con Nancy. Se burlaba sin piedad de su hermana menor, pero a medida que crecían, ella y Nancy se mantenían más unidas, mientras que la relación de las hermanas con las hermanas del medio, Diana y Unity, y con Tom, se vería tensada por su política. El amor de Pamela por el aire libre, los animales y la equitación se desarrolló a pesar de las limitaciones físicas que la atormentaron en su juventud. Sufrió de polio, lo que la dejó parcialmente coja en una pierna, pero logró superar esto y llevó una vida que en gran medida no se vio afectada por ello, aunque la condición sí dificultó sus movimientos en la vejez. Mientras Pamela crecía, su fascinación por todo lo rural, desde la jardinería hasta cocinar con ingredientes recolectados, se intensificaba. También destacaba su cariño por los animales, y caracterizaría gran parte de su vida. Pasó tiempo en Londres entre la alta sociedad de los jóvenes brillantes, con los que su hermana mayor Nancy y su hermana menor Diana estaban asociadas, pero su corazón permanecía en el campo. El poeta John Betjeman, a quien Pamela conoció en los años 20 y 30, y quien claramente estaba encaprichado con ella durante un tiempo, la describió en un poema suyo inédito titulado Las hermanas Mitford como, cito, Miss Pamela, la más rural de todas. Debido a su amor por los animales de granja y una preferencia por vivir una vida tranquila en el campo, cuidando jardines y cuidando caballos, ponis y perros. Los primeros años 30 fueron peculiares para una joven interesada en las cosas simples de la vida. En ese momento, la política de la familia Mitford estaba muy dividida. La madre de las hermanas simpatizaba con el fascismo, el cual se propagaba rápidamente por la Europa continental durante esos años. Las opiniones políticas de Sidney influyeron en 2 de sus hijas, Diana y Unity, y en su único hijo con David, Tom. Estas opiniones políticas se transformaron en lazos políticos desde 1932, cuando Diana se convirtió primero en amante de Oswald Mosley, líder de la Unión Británica de Fascistas, y después en su esposa. Estos lazos aseguraron que los Mitfords pasaran tiempo en Alemania con miembros de alto rango del régimen nazi, donde Diana se casó con Mosley en 1936 y en la Parece que Pamela nunca compartió las opiniones políticas de Diana, Unity y Tom. En cambio, cuando ella y su madre conocieron a Adolf Hitler a mediados de los años 30, Pamela intercambió recetas de pan integral con el líder nazi, y su principal interés residía en las papas pequeñas que se servían en el almuerzo. Estas prácticas eran típicas de la personalidad de Pamela. Sus hermanas, que la llamaban mujer, confiaban en ella para obtener consejos prácticos, y se notó que, citando, Pam a menudo tenía razón pero rara vez se le escuchaba. En tiempos de adversidad a lo largo de sus vidas, muchos de sus hermanos recurrieron a ella como una roca de estabilidad. A mediados de los años 30, Pamela comenzó una relación con Derek Jackson. Se unieron por un amor compartido por las actividades ecuestres, Jackson siendo un jockey notable, montando en el Grand National en Aintree en 1935.
Provenía de una rica familia galesa. Su padre, Sir Charles Jackson, había sido presidente de News of the World, pero Jackson era independientemente exitoso, habiendo surgido como uno de los principales físicos atómicos de Gran Bretaña en los años 30 y adquiriendo una posición en la Universidad de Oxford. La relación entre Pamela y Derek fue durante mucho tiempo una de conveniencia. Derek era bisexual mientras que Pamela era casi con seguridad lesbiana, pero dado que era tan privada acerca de su vida personal, hay pocas pruebas concretas para confirmar esto. Se casaron en 1936, y sea lo que sea que haya sido su relación en privado, está claro que estaban cerca el uno del otro. Sin embargo, no tuvieron hijos y Pamela nunca se convertiría en madre, a pesar de que su hermana Jessica una vez notó que habría sido una madre ideal. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en el otoño de 1939, a menudo llamaban a Derek lejos de su granja en Berkshire. Sus habilidades como físico lo hicieron valioso para el gobierno y pasó gran parte de los primeros años de la guerra ayudando a mejorar el sistema de defensa aérea de la Real Fuerza Aérea y los radares. En consecuencia, voló más de 1000 horas como navegante durante el conflicto. En marcado contraste con el servicio de guerra del esposo de Pamela, en el verano de 1940, su hermana Diana y Oswald Mosley fueron arrestados debido a sus vínculos con la Alemania nazi. Tras la conquista nazi de Francia, comenzó el Blitz de Gran Bretaña para forzar su rendición. Simpatizantes nazis como los Mosleys fueron arrestados como posible quinta columna que proporcionaría información a Berlín y socavaría el esfuerzo de guerra británico internamente. Así, Diana quedaría arrestada hasta noviembre de 1943 en áreas. El resultado de esto fue que algunos de sus hijos fueron acogidos por Pamela y Derek en Rignell House, la granja en el campo de Berkshire. A pesar de las afiliaciones políticas de su hermana, Pamela escribía regularmente a Diana en la prisión de Holloway y nunca la desheredó. A diferencia de la mayor de las Midfields, Nancy, quien describió a Diana como una mujer siniestra. Cuando la derrota de la Alemania nazi se hizo inevitable en 1943, los Molesleys fueron liberados de prisión y puestos bajo arresto domiciliario. En ese momento, Alexander y Desmond dejaron la casa de Pamela y Derek. Después de la Segunda Guerra Mundial, Derek dejó su posición académica y se trasladaron a Irlanda para vivir en el castillo de Tullymane, cerca de Fairford, y el condado de Tipperary, en las tierras medias irlandesas. Construido a principios del siglo XIX, el castillo era la pieza central de una granja de cría, y Pamela estaba en su elemento aquí, con su amor por todas las cosas rurales. Al igual que Derek, ya que aquí se celebraba una importante reunión de caza. Su decisión de trasladarse a Irlanda se debió en gran medida al deseo de evitar los altos impuestos de posguerra que se estaban imponiendo a la nobleza terrateniente en Gran Bretaña tras la guerra para pagar el conflicto enormemente costoso. En Tullymane, Pamela mantenía cierto contacto con sus hermanas. Deborah se había casado con Andrew Cavendish, un hijo del 10º duque de Devonshire, en 1941, y unos años después, él se había convertido en el heredero de la finca Cavendish, que incluía el castillo de Lismore y el condado de Waterford en Irlanda, no muy lejos al sur de Tullymane. Así, en la primavera y principios de verano, Deborah visitaría Irlanda, mientras que los invitados en Tullymane también incluían a su hermana mayor Nancy y su amigo literario de toda la vida Evelyn Waugh, autor de Brideshead Revisited, a quien Pamela también conocía de los círculos sociales en los que se habían movido en Londres durante los años 1920 y 1930. Una adición menos agradable a la presencia de Mitford en Irlanda fue la llegada en 1951 de la hermana menor de Pamela, Diana, con su esposo Oswald Mosley. Después de comprar una casa en Galway, los Mosley se convirtieron en exiliados sociales en la Gran Bretaña de posguerra y decidieron dejar el país. Los primeros años de Pamela y Derek en Tullymane fueron felices, pero mientras ella estaba contenta de permanecer en el campo irlandés con sus caballos, perros y huertos, Derek finalmente se sintió inquieto y quería volver al laboratorio. Sus largas estadías en Inglaterra y sus complejas sexualidades los llevaron a divorciarse en 1950. La separación se formalizó el año siguiente. Vendieron el castillo de Tullymane
y Derek se dirigió a ocupar un puesto en el Centro Nacional de Investigación Científica en París. Pero Pamela trabajó en un acuerdo mediante el cual continuó alquilando Tullymane al comprador, incluso después de que lo habían vendido. Se quedó allí hasta 1958. Durante los años que Pamela y Derek vivieron juntos en Tullymane, un amigo de ellos, un jinete y entrenador italiano llamado Giuditta Tomasini, había sido un visitante frecuente allí. Continuó llamando regularmente durante los años 50, después de que Derek y Pamela se separaron, y ella y Pamela se convirtieron en compañeras, aunque la naturaleza exacta de su relación desde un punto de vista sexual sigue siendo algo incierta. En 1958, cuando decidió dejar Tullymane, Pamela se trasladó a Suiza para vivir con Tomasini. Evidentemente, había poco disimulo en su relación en este punto, ya que la hermana de Pamela, Jessica, dijo que se había convertido en una «sabes qué bion», y se refirió a Tomasini como la «cita», esposa alemana de Pamela. Sigue siendo misterioso que describiera a la mujer italiana como alemana. Pamela y ella evidentemente fueron felices aquí durante muchos años, y vivió en Suiza durante la mayor parte de los años 1960. Finalmente decidieron separarse, pero Pamela no abandonó Suiza hasta que murieron sus perros, muchos de los cuales eran viejos en ese momento, ya que no estaba dispuesta a obligarlos a trasladarse a Inglaterra en su vejez. Fue una indicación de dónde estaban sus prioridades a lo largo de su vida. Cuando finalmente dejó Suiza en 1972, fue para vivir en los rurales Cotswolds en Gloucestershire. Su regreso a Inglaterra le otorgó la distinción de ser la mujer que introdujo la raza de pollo Appenzeller Spitzholben a Gran Bretaña desde Suiza. Pamela pasó su vejez en la Inglaterra rural con sus animales y jardín. Sin embargo, no fue una vida completamente tranquila y solitaria. Visitó Irlanda en ocasiones cuando Deborah estaba en Lismore, y a pesar de las diferentes políticas de la familia, pasó algunos inviernos en Sudáfrica con Diana, donde las opiniones políticas de Mosey no los hacían personas non gratas de la comunidad africana en el contexto del apartheid. En los 80s tuvo una breve carrera televisiva. En 1980 apareció en un documental titulado Nancy Mitford, un retrato por sus hermanas, en el que ofreció numerosos recuerdos de su hermana mayor, sentada junto al río Windrush en Gloucestershire, y posando con sus ponis en su granja. 4 años después, fue invitada a un programa para hablar sobre pollos. Su actuación fue tan notable que Deborah afirmó irónicamente que Pamela debería tener su propio show sobre aves de corral. Pamela se estaba quedando con un amigo en Londres a principios de los 1990, cuando se cayó por una escalera y se rompió 2 huesos en una pierna que había sido débil durante toda su vida debido a su polio infantil. Se sometió a una cirugía pero nunca se recuperó por completo y falleció en el hospital el 12 de abril de 1994 a los 86 años. Fiel hacia sus pasiones equinas durante toda su vida, se cree que con sus últimas palabras preguntó qué caballo había ganado el Grand National en Aintree 3 días antes. Diana Mitford nació el 17 de junio de 1910 en Londres, Inglaterra. Era la tercera hija y cuarta hija de David Freeman Mitford, segundo barón Ridsdale, y Sidney Freeman Mitford, cuyo apellido de soltera era Bowles y que provenía de una familia literaria. Diana, como los demás niños Mitford, se crió en un entorno algo aislado, recibiendo educación en casa en la finca familiar de Gloucestershire y Oxfordshire. Sin embargo, en 1926 fue enviada a estudiar en París por alrededor de 6 meses. Aunque ella no lo sabía entonces, viviría gran parte de su vida en la capital francesa. Para entonces, Diana ya había desarrollado un encanto que atraía a la gente, y sus hermanas menores, Unity, Jessica y Deborah, la admiraban más que a las hermanas mayores, Nancy y Pamela. Finalmente, el hechizo se rompería para Jessica y Deborah, pero la adoración de Unity por su hermana contribuiría a su propia trágica historia de vida. Los Mitford, aislados en Oxfordshire por mucho tiempo, vieron a sus hermanas mayores, Nancy y Pamela,
ser presentadas a la corte real y la sociedad londinense en los años 1920, socializando con algunos de los escritores y figuras artísticas más prominentes de mediados del siglo XX en su juventud. Las hermanas Mitford reaccionaron de forma distinta a estas nuevas libertades. Diana, figura destacada en los años 20. Como la más bella de las hermanas Mitford, se casó poco después de liberarse de las ataduras de la finca Mitford en Oxfordshire. Cuando tenía solo 18 años, se comprometió en secreto con el apuesto y encantador Brian Guinness, heredero de la dinastía cervecera irlandesa, cuyo apellido adorna pintas de Porter en todo el mundo. Al informar a sus padres, al principio se opusieron al matrimonio por su corta edad. Sin embargo, finalmente cedieron, y cuando Diana y Guinness se casaron en enero de 1929, fue una de las bodas del año en la alta sociedad británica. El matrimonio de Diana con Guinness fue como un choque cultural para ella. La familia era increíblemente rica, y con ejércitos de personal y sirvientes en sus hogares en Irlanda e Inglaterra, la nueva suegra de Diana expresó asombro ante el hecho de que Diana pudiera freír un huevo. La pareja vivía con una asignación de 20,000 libras al año hasta que Brian recibiera su herencia, y junto con una mansión en Londres, tenían una casa en Dublín, no muy lejos de la cervecería Guinness, y una finca en Hampshire. Jonathan y Desmond nacieron en 1930 y 1931, pero desde su infancia, Diana se sentía atraída hacia otro lugar. En febrero de 1932, Diana conoció a Sir Oswald Mosley mientras asistía a una fiesta en la casa de Emerald Cunard en Londres. En los años 20, Mosley era considerado uno de los políticos más prometedores de Gran Bretaña. Anteriormente había sido miembro del Partido Conservador antes de unirse al Partido Laborista a mediados de esa década. Cuando el Partido Laborista entró al gobierno en 1929, fue nombrado canciller del Ducado de Lancaster. Sin embargo, cuando los miembros del Partido Laborista rechazaron un memorándum redactado en 1930 que esbozaba un plan para reducir los masivos niveles de desempleo en Gran Bretaña, después del crash de Wall Street y la Gran Depresión, también abandonó el Partido Laborista. Y comenzó el nuevo partido, como se le llamaba al principio. En 1932, justo alrededor del tiempo que conoció a Diana, el nuevo partido se convirtió en la Unión Británica de Fascistas, con Mosley como su líder. A pesar de estar casados y de su diferencia de edad de 14 años, Diana y Mosley pronto comenzaron un affair. Poco después, Diana decidió dejar a su esposo y se convirtió en la amante de Mosley, horrorizando a su familia y escandalizando a la sociedad británica. Por otro lado, Oswald se negó a dejar a su esposa, Lady Cynthia Mosley, pero ella murió no mucho después en 1933 debido a complicaciones derivadas de la peritonitis. A pesar del divorcio de Diana y la muerte de Lady Cynthia, la pareja no se casaría hasta 1936, ya que Molesley no se comprometió con la relación durante varios años. Por ejemplo, estuvo brevemente involucrado en una relación con su cuñada, Lady Alexandra Metcalfe, después de que murió su primera esposa. Oswald y Diana se casaron el 6 de octubre de 1936. Esto tuvo lugar en Alemania, en una de las casas del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, e incluso Adolf Hitler estuvo presente en el evento. Para entonces, Diana había estado visitando regularmente Alemania con Oswald para asistir a los mítines nazis en Nuremberg, y Oswald forjó lazos con los fascistas alemanes, ya que creía que su partido asumiría el control de Gran Bretaña algún día. Dos hijos siguieron poco después de su matrimonio, Alexander en 1938 y Max en 1940. Aunque sus asuntos matrimoniales habían llevado a tensiones con la familia Mitford, la madre de Diana, Sidney, su hermano Tom y su hermana Unity compartían su afinidad por el fascismo, y no cabe duda de que Diana era una fascista comprometida. No fue arrastrada al extremismo político en Gran Bretaña debido a una infatuación con su nuevo esposo. Aunque sus puntos de vista en la vida posterior sobre las políticas raciales de los nazis y sus acciones genocidas fueron complicadas, en ciertos momentos expresó cierto horror por lo que había sucedido, pero otras veces sus declaraciones fueron más neutras. Sin embargo, su política en los años 30 causó una ruptura total con su hermana mayor Nancy.
Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en otoño de 1939, tras la invasión alemana a Polonia, la posición política y social de Diana y Oswald en Gran Bretaña se derrumbó. Esto contrastaba con el verano de 1939, antes de que estallaran las hostilidades, cuando una manifestación de la Unión Británica de Fascistas en Londres atrajo a 30.000 asistentes, una de las mayores concentraciones políticas en la historia británica. Comprometido por su temprano apoyo a los nazis, Oswald comenzó a pedir ahora un acuerdo de paz negociado con Alemania. Quizás algo sorprendentemente, dado el peligro que representaba, el gobierno británico no se movió para prohibir la Unión Británica de Fascistas hasta el 23 de mayo de 1940, tras la aprobación de la ley de traición ese día. 5 semanas después, Diana y Oswald fueron arrestados debido a los bien fundamentados temores del gobierno británico de que los Mosleys y sus seguidores actuarían como una quinta columna para los nazis en Inglaterra si permanecían libres. Así, Diana fue encarcelada en la prisión de Holloway en Londres. Oswald fue detenido inicialmente por separado, pero en diciembre de 1941, el primer ministro Winston Churchill, quien conocía bien a Mosley desde la década de 1910, intervino personalmente para permitir su traslado a la prisión de Holloway. Permanecieron allí hasta finales de 1943. Para entonces, el destino de la guerra estaba claro, y los Mosley ya no eran percibidos como una gran amenaza para la seguridad británica. Por lo tanto, fueron liberados de prisión, pero permanecieron bajo arresto domiciliario durante el resto de la guerra. Los Mosley se volvieron parias sociales en Gran Bretaña tras el fin de la guerra. Sin embargo, Oswald intentó revivir su carrera política, en gran parte reinventándose como defensor de un Estado paneuropeo. Esto era popular en ese momento ya que varios estados de Europa Occidental comenzaron el proceso de creación de lo que eventualmente se convertiría en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Económica Europea. También estableció el Movimiento Unión como un sucesor de extrema derecha de la Unión Británica de Fascistas en 1948, pero no ganó tracción a corto plazo. Al final, los Mosleys no lograron superar la vergüenza asociada a su vínculo con los nazis en la década de 1930. Una vez que el gobierno les entregó sus pasaportes en 1949, comenzaron a hacer planes para abandonar Gran Bretaña. Diana Oswald y sus 2 hijos dejaron Gran Bretaña en 1951, mudándose a Irlanda, donde residieron en Galway y después en Fermoy, condado de Cork. Sin embargo, pasaron la mayoría de sus años en el exilio viviendo en Orsay, en París, con visitas ocasionales a Sudáfrica también, donde sus políticas eran mucho más aceptables para el régimen de apartheid de extrema derecha, dirigido por el Partido Nacional. Su vida en el exilio fue curiosa. Oswald fue frecuentemente infiel, y Diana ciertamente estaba al tanto de sus aventuras, pero las ignoró en su mayor parte. Cuando se le preguntó sobre sus vínculos con los nazis en los años 30, expresó repulsión abierta por el Holocausto y las políticas genocidas y raciales del régimen nazi, pero también se negó a renegar completamente de sus amistades con Hitler y los demás nazis de alto rango. En una entrevista, ella dijo lo siguiente: «Seguirán persiguiéndome hasta que diga que Hitler fue espantoso». ¿Cuál es el propósito de decir eso? Sabemos que él fue un monstruo, que cometió actos crueles y terribles. Pero eso no cambia el hecho de que obviamente era una figura interesante. Fue fascinante para mí a los 24 años sentarme y hablar con él, hacerle preguntas y obtener respuestas, incluso si no eran verdaderas. Ni la peor tortura me haría cambiar mi declaración. En las muchas entrevistas que dio a lo largo de los años y los relatos que proporcionaron sus amigos y conocidos, hay pocas dudas de que era antisemita. Una vez reflexionando en una entrevista con el periódico The Guardian, que los judíos de Europa deberían haber sido reubicados en Uganda, referencia velada a un plan nazi para deportar a los judíos a la isla africana de Madagascar, considerado brevemente en 1940. Aunque los Mosleys no pudieron involucrarse de manera sustancial en la política británica después de la guerra, tanto ella como Oswald escribieron y publicaron extensamente durante estas décadas. Para facilitar su trabajo, establecieron Euphorian Books, su propia editorial que nombraron en honor a un personaje de Fausto de Wolfgang Goethe,
Posteriormente, Mosley tradujo la obra de Goethe y la publicó a través de Euphorion. Gran parte de la escritura de Diana era política. Por ejemplo, editó el European durante 6 años entre 1953 y 1959, mientras vivía en Francia, una revista política y cultural que intentó promover muchas de las ideas políticas de los Mosley. Curiosamente, la revista estaba a favor de la entrada británica en la recién fundada Comunidad Económica Europea. Más ampliamente, el European incluyó contribuciones del poeta estadounidense Ezra Pound, quien había sido un fanático de Benito Mussolini y el fascismo italiano, y del poeta sudafricano Roy Campbell, y del escritor británico y defensor real Henry Williamson, quien, cuando no estaba creando el personaje de Tarka la Nutria, era un partidario del fascismo europeo en los años 30. Diana también publicó varios libros. Uno de estos, La Duquesa de Windsor, publicado en 1980, biografió a Wallis Simpson, cuyo deseo de casarse con el rey Eduardo VIII en 1936 causó la crisis de abdicación de ese año. Edward y Wallis, entonces duque y duquesa de Windsor, vivieron junto a Diana y Oswald en París, y generaron polémica al visitar Alemania en 1937 y reunirse con Hitler y otros líderes nazis luego de que Edward abdicara. También surgieron 2 memorias personales. Primero llegó Una vida de contrastes en 1977, que fue una autobiografía directa, y Seres queridos, publicada en 1985, en la que reflexionó sobre algunas de las figuras famosas que había conocido a lo largo de los años, incluyendo a sus hermanas y al autor de Novias habían revisitado, Evelyn Moore. Finalmente, Diana escribió para varias otras publicaciones prominentes, incluyendo artículos para The Tatler a finales de los 1960, y como crítica de libros, tanto para The New Statesman como para el London Evening Standard desde los años 70 hasta los 90. Su origen y sus escritos, incluyendo una defensa de la decisión de Magda Goebbels de entregar a sus 6 hijos en el búnker de la furia al final de la Segunda Guerra Mundial, causaron controversia y enfrentamientos infames con el fallecido Christopher Hitchens y Max Hastings, un renombrado historiador de la Segunda Guerra Mundial y editor de diarios. Oswald, el esposo de Diana, murió el 3 de diciembre de 1980 en Orsay, París. La muerte del líder del movimiento fascista británico, Mosley, fue notada en esquelas y noticias. Sin embargo, no hubo una ira desbordada hacia su carrera política como habría ocurrido si hubiera fallecido más cerca de la Segunda Guerra Mundial. Muchas personas habían olvidado a los Mosleys o no habían vivido en los años 30 y principios de los 40. Después de la muerte de su esposo, Diana permaneció en Francia y continuó escribiendo extensamente, aunque perdió su posición como crítica de libros en el London Evening Standard a mediados de los años 90, cuando Max Hastings decidió que no quería más reseñas de la Bloody Lady Hitler en el periódico. Su reputación como una de las principales fascistas británicas aún estaba viva y en buen estado 50 años después de que terminara la guerra. Diana murió en París el 11 de agosto de 2003, por complicaciones de un derrame cerebral sufrido una semana antes, agravado por la ola de calor en Europa Occidental ese verano, con temperaturas sobre 40 grados Celsius por 10 días en Francia. Tenía 93 años. Fue enterrada en Oxfordshire, Inglaterra, junto a sus hermanas en la parcela familiar de Mitford. Los obituarios despreciaban sus vínculos con los nazis, aunque se debatieron sus propias opiniones políticas, que aún hoy siguen siendo algo inciertas y controvertidas. Unity Mitford nació el 8 de agosto de 1914. Sus padres David Freeman Mitford, segundo barón Ridsdale, y Sidney Mitford, la nombraron Unity como un gesto simbólico, ya que Gran Bretaña había entrado en lo que luego se conocería como la Primera Guerra Mundial 4 días antes de su nacimiento. Aunque inicialmente no tenía importancia, Unity fue concebida en el pueblo de Swastika, Ontario, en Canadá, lo cual es curioso al considerar cómo se desarrolló su vida. A diferencia de sus hermanos mayores que habían sido casi completamente educados en casa, para cuando Unity tenía edad escolar, la familia se había trasladado a Oxfordshire, y sus padres se habían mostrado más dispuestos a permitir que sus hijas menores asistieran a la escuela formal,
En consecuencia, asistió a la escuela St. Margaret's en Bushey, en Hertfordshire. Como niña, luchó por afirmarse dentro de la gran unidad familiar. Para cuando llegó a su adolescencia temprana, sus hermanas mayores ya eran figuras destacadas en la escena social londinense, todas con personalidades fuertes, opiniones firmes y diversas ambiciones literarias y sociales. Entre ellas, Unity luchó por forjar su propia identidad, y esto jugaría un papel en cómo se desarrolló su vida más tarde. A principios de los años 30, Unity comenzó a mostrar afinidad por la política fascista que se estaba extendiendo por Europa tras el colapso de Wall Street de 1929 y la Gran Depresión que siguió. Su madre, su hermana mayor Diana y su hermano Tom compartían sus puntos de vista políticos y a partir de 1932, cuando Diana comenzó a ver a Oswald Mosley, el líder de la Unión Británica de Fascistas, la familia se vinculó a la incipiente política fascista de Gran Bretaña. Esto contrastaba con Jessica, la hermana menor de Unity, quien tenía una creciente afinidad con el comunismo. Las dos compartían una habitación en la casa familiar en Oxfordshire, y durante los primeros años de los 30, estaba dividida por la mitad con una línea de tiza. Jessica decoró su lado con imágenes del primer líder de la Unión Soviética, Vladimir Lenin, y el emblema del martillo y la hoz del comunismo ruso, mientras que Unity colgó una foto de Adolf Hitler, el líder del partido nazi alemán, y una esvástica, el símbolo nazi. Sería fácil descartar estas acciones como dos hermanas adolescentes tratando de antagonizarse, pero esta división política se volvió demasiado real a mediados de los años 30. Bueno, Jessa eventualmente podría fugarse a España para unirse al lado comunista en la Guerra Civil Española, pero antes de que eso sucediera, Unity se había dirigido a Alemania con Diana para acompañar a Oswald Mosley al mitin anual nazi en la ciudad alemana del sur de Nuremberg, en el otoño medio de 1933. Allí conoció a Adolf Hitler por primera vez y rápidamente se encaprichó con él. Después de su primer encuentro con Hitler en 1933, Unity se propuso ganarse un lugar en su círculo íntimo. Luego dijo sobre ese primer encuentro: "La primera vez que lo vi, supe que no había nadie a quien quisiera conocer más". Para entonces, Unity estaba convencida sobre Hitler, y esto pronto se convirtió en adoración. Ahora estaba decidida a estar lo más cerca posible de Hitler y ganarse sus afectos, a pesar del hecho de que él ya estaba en sus 40 y tantos, y ella aún no tenía 20. Como resultado, Unity pronto regresó a Alemania en el verano de 1934 e ingresó a una escuela de idiomas en Múnich. Unity estaba tan obsesionada con el líder alemán que pronto comenzó a acosarlo, tomando nota de sus actividades diarias y rastreando los hoteles y cafés que frecuentaba. No pasó mucho tiempo hasta que se dio cuenta de que Hitler a menudo comía en la Hostería Bavaria en Múnich, por lo que decidió sentarse cerca de la entrada todos los días, y cuando Hitler entraba, él la notaba. Luego, después de 10 meses de sentarse en el restaurante Hostería Bavaria, Hitler finalmente la invitó a su mesa. Y después de hablar durante 30 minutos, Hitler pagó la cuenta. Unity escribió a su padre sobre el encuentro: "Fue el día más maravilloso y hermoso de mi vida, y estoy tan feliz que no me importaría morir un poco. Supongo que soy la chica más afortunada del mundo, porque él es el hombre más grande de todos los tiempos". Pronto, Hitler también se sintió algo fascinado por una joven estudiante británica rubia, a quien describió como un espécimen perfecto de la feminidad aria. Le impresionaron sus intrigantes vínculos con la cultura germánica, como su segundo nombre Valkyria, y el hecho de que el abuelo de Unity había sido amigo de Richard Wagner, uno de sus ídolos. También debe notarse que Hitler era un hombre extremadamente supersticioso, y creía que Unity le fue enviada como si estuviera destinado. Después de esto, Hitler comenzó a invitar a Unity a varios mítines del partido y eventos estatales, y la usó para crear celos en su actual pareja Eva Braun, quien era 2 años mayor que Unity. A medida que Unity pasaba más tiempo con el líder nazi, su estado psicológico se deterioró, e intentó suicidarse en mayo de 1935, su segundo intento de este tipo.
Después de eso, los registros muestran que Hitler se comprometió con su relación, aparentemente en la creencia de que Braun había demostrado suficiente lealtad hacia él en su disposición a quitarse la vida si él la rechazaba. Aunque Hitler eligió a Eva Braun en ese momento, Unity siguió moviéndose en el círculo de los líderes alemanes. Ella lo acompañó en varios eventos de los Juegos Olímpicos de Verano de Berlín en 1936 y estuvo presente en Viena en marzo de 1938, tras la anexión de Austria por los nazis, en un golpe de estado incruento. El líder nazi incluso organizó para que se le diera un apartamento en la ciudad de Múnich, del cual fueron desalojados una pareja judía. En total, se cree que Unity se encontró con Hitler en más de 100 ocasiones, y esto significa consecuentemente que pasó más tiempo en compañía del líder nazi, después de su ascenso al poder en 1933, que cualquier otra persona británica. El peculiar ascenso de Unity dentro del partido nazi fue visto con sospecha por muchas figuras nazis de alto rango, incluso si ella había ganado el favor de Hitler. Algunos temían que pudiera ser una espía británica. Otros estaban desconcertados sobre por qué Hitler le permitía asistir a reuniones sociales de su círculo íntimo, muchos de los cuales conocía desde mediados de los años 20. Sin embargo, con el tiempo, ella ganó a muchos. En su copia de Mi lucha, el manifiesto político autobiográfico de Hitler, Unity no solo logró obtener la firma de Hitler, sino también las de Hermann Göring, Heinrich Himmler, así como las de los demás miembros más importantes del régimen nazi. Es complicado obtener una imagen clara de las posturas políticas de Unity. Ella adoptó muchas de las actitudes del fascismo alemán, incluyendo su severa antipatía racial hacia el pueblo judío y otros grupos en Europa del Este. En un mitin de la juventud hitleriana en los años 30, afirmó con orgullo ser una odiadora de judíos y mostró su ferviente fascismo de otras formas. Mientras estaba en Inglaterra, se presentaba a eventos sociales vistiendo el uniforme fascista de camisa negra e incluso interrumpía a oradores en reuniones comunistas. Sin embargo, si esta era la perspectiva política de alguien que había reflexionado sobre las teorías e ideología fascistas y comenzó a defenderlas, o eran las acciones inmaduras de una joven confundida que realmente quería pertenecer a algo, independientemente de lo que ese algo pudiera ser, está abierto a debate. Solo en un aspecto vemos a Unity forjando su propio camino en cuanto a su perspectiva política. Sin duda era una nacionalista británica. A medida que pasaban los años durante los últimos años 30 y la guerra entre Alemania y Gran Bretaña se volvía cada vez más probable, se sabía que ella expresaba su deseo de que los nazis encontraran una forma de llegar a un acuerdo con Gran Bretaña y evitar la guerra con su país natal. Unity hizo conocer sus sentimientos al respecto a Hitler y al final, su incapacidad para reconciliar su adoración por Hitler y el fascismo alemán con su amor por su patria, sería su perdición. Hitler había informado tanto a Diana como a Unity en el verano de 1939 que la guerra entre Gran Bretaña y Alemania era inevitable, ya que los nazis tenían la intención de invadir Polonia en cuestión de semanas, y Gran Bretaña y Francia habían dejado claro que tal acción resultaría en un estado de guerra existente entre ellos y Alemania. Mientras se aproximaba el día fatídico, las hermanas debatían cómo proceder. Finalmente, Diana tomó la decisión de regresar a casa con Oswald Mosley, y sin duda los Mosley comenzaron a prepararse para adquirir una posición de cierta prominencia en Gran Bretaña si los nazis lograban derrotar a su propio país natal. Unity tomó la decisión opuesta y permaneció en Alemania, a pesar de las súplicas de su familia para que regresara a Inglaterra. Trágicamente, el estado psicológico de Unity era muy pobre en los días previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Antes de que Diana dejara Alemania, su hermana menor le había dicho que podría quitarse la vida si los dos países terminaban en guerra, y así fue. Cuando Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939, tras la invasión nazi de Polonia 2 días antes, Unity se disparó en la cabeza con una pistola en Múnich. Pero la bala no la mató, aunque sí se alojó en su cabeza. Tras su intento de suicidio, Unity fue hospitalizada en Múnich, permaneciendo inconsciente por 2 meses.
Durante este tiempo, Hitler la visitó en varias ocasiones y pagó sus facturas médicas. Cuando finalmente recuperó la conciencia, fue enviada a través de la frontera alpina a la neutral Suiza. Allí, su madre y su hermana menor Deborah llegaron a la ciudad de Bern y organizaron su regreso a Inglaterra. Cuando finalmente llegaron a Suiza en enero de 1940, encontraron a Unity en una condición terrible. Deborah, escribiendo más de 60 años después, describió a su hermana con las siguientes palabras: "No estábamos listos para lo que hallamos. La persona en la cama estaba gravemente enferma. Había perdido 2 piedras, tenía los ojos enormes y el cabello enmarañado, intacto desde que la bala atravesó su cráneo. La bala todavía estaba en su cabeza, inoperable", dijo el doctor. No podía caminar, hablaba con dificultad y su personalidad había cambiado, como alguien que había sufrido un derrame cerebral. No solo su apariencia era impactante, era una extraña, alguien que no conocíamos. La madre de Unity y Deborah arreglaron su regreso a Inglaterra con una bala alojada en su cabeza. Allí, a pesar de las peticiones para que fuera internada como simpatizante nazi, como lo fue Diana desde el verano de 1940 en adelante, Unity permaneció en la casa familiar en Oxford. Esto fue en parte gracias a la intervención del secretario de Interior, John Anderson, a petición de su padre, y porque no se consideró una amenaza dado su estado físico y psicológico. Allí fue cuidada por su madre, pero a pesar de reaprender a caminar y realizar algunas tareas básicas, nunca recuperó realmente ninguna de sus facultades mentales. Una evaluación médica años después la describió con la edad mental de una niña de 10 años. A pesar de esto, se alega que Unity tuvo una relación con el oficial piloto de la Real Fuerza Aérea, John Andrews. Él estaba estacionado cerca, y aunque era un hombre casado y padre, el affair duraría hasta el 11 de septiembre de 1941. Solo terminó cuando el Servicio de Inteligencia Militar, 5, se enteró de lo que estaba ocurriendo, e inmediatamente lo informaron a Herbert Morrison, el secretario del Interior en ese momento. También se rumoreaba en este momento que Unity conduce por el campo y recoge a los aviadores, etc. Y los interroga. Como resultado, Andrews fue reasignado al extremo norte de Escocia, donde posiblemente murió más tarde en un accidente de Spitfire, en 1945. A finales de la primavera de 1948, Unity se enfermó durante una visita familiar a la pequeña isla de Inchkenneth, en la costa oeste de Escocia. Esta era una parcela que los Mitfords habían comprado años atrás. La bala en su cabeza se había movido y su cerebro comenzó a hincharse. Fue llevada al hospital, pero los médicos decidieron que no era posible operar. Poco después, el 20 de mayo de 1948, murió de meningitis a la edad de 33 años. Tras su muerte, surgieron rumores y teorías conspirativas en torno a Unity. Uno surgió tras la desclasificación de los informes de servicio de inteligencia militar, 5 sobre ella en 2002. En ese momento, un periodista británico, Martin Bright, publicó un artículo en el Observer en el que especulaba que Unity no se había disparado en absoluto, sino que la lesión probablemente se había fabricado para evitar que fuera arrestada a su regreso a Gran Bretaña. El artículo de Bright provocó una severa respuesta de Deborah Mitford en las páginas del mismo periódico. Bright aceptó que se había equivocado en un artículo posterior en el New Statesman, publicado en 2007. Otra teoría conspirativa relacionada con Unity también implicaba a Martin Bright. En el mismo artículo de New Statesman en 2007, afirmó que después de su publicación inicial en 2002, había recibido un soplo de que Unity realmente había regresado a Gran Bretaña embarazada en 1940 y había dado a luz a un niño en un hospital de maternidad en Oxford. Por lo tanto, Bright especuló que Unity podría haber estado llevando al hijo de Hitler y que la descendencia del líder nazi había vivido así sin saberlo en Gran Bretaña durante la segunda mitad del siglo XX. Posteriormente se emitió un documental de Channel 4 titulado La chica británica de Hitler a finales de 2007.
pero las afirmaciones permanecieron completamente especulativas, ya que nunca se descubrió ningún registro de Unity, dando a luz en Oxford en 1940. Esto no era poco común, ya que los registros de nacimientos de los primeros días de la guerra eran irregulares debido a la agitación causada por el conflicto. Jessica Lucy Freeman Mitford, quien sería conocida como Decker por aquellos que la conocieron desde sus primeros años en adelante, nació el 11 de septiembre de 1917, en Astor Manor, en Oxfordshire. Jessica y sus hermanos tuvieron una crianza algo disfuncional. Sus padres eran excéntricos, que en su mayoría les dieron educación en casa, aunque para cuando Jessica nació, esta idea se había relajado un poco, y Jessica tuvo algo de educación formal limitada, aunque en gran medida se autodidacta en términos de gran parte de su lectura y puntos de vista políticos. A principios de los años 30, cuando Jessica entró en su adolescencia, la familia Mitford se estaba dividiendo cada vez más políticamente. Las hermanas Mitford del medio, Diana y Unity, y el único hermano Tom, eran defensores del fascismo. Además, cuando Diana comenzó una relación con Oswald Mosley, el líder de la Unión Británica de Fascistas en 1932, los lazos de la familia con el movimiento fascista británico se volvieron muy reales, mientras que a partir de 1933, Diana y Unity pasaban cada vez más tiempo en Alemania, asistiendo a reuniones nazis y asociándose con Hitler y los otros líderes del partido nazi. Esto se manifestó en casa en Oxfordshire, donde Jessica y Unity, que eran las más cercanas en edad, se volvieron antagonistas entre sí, ya que Jessica favorecía cada vez más el socialismo y el comunismo, el enemigo ideológico del fascismo. Como resultado, se le conocía como la oveja roja de la familia. En la primavera de 1937, Jessica, de 19 años, acaparó los titulares nacionales en Gran Bretaña. Poco antes de esto, se había enamorado rápidamente de Esmond Romilly, un socialista británico, antifascista y sobrino político de Winston Churchill, el futuro primer ministro de Gran Bretaña y líder de guerra. Mitford y Romilly estaban siendo reportados en el periódico esa primavera, ya que habían huido de Gran Bretaña, y se dirigieron a España para apoyar el movimiento comunista y republicano allí en la guerra civil contra los nacionalistas, quienes eventualmente caerían bajo el mando absoluto del general Francisco Franco. Jessica y Esmond llegaron a España más tarde esa primavera, donde permanecieron, a pesar del envío de un buque de guerra británico a la región para intentar traer a casa a esta hija de un aristócrata británico y sobrino político de una de las figuras políticas más destacadas de la nación. Sin embargo, una vez que sus visas españolas estuvieron amenazadas con la revocación, acordaron pasar de nuevo a Francia a través de la frontera. Allí se casaron en una ceremonia civil en Bayona, el 18 de mayo de 1937. La joven pareja permaneció en Francia durante algún tiempo con la esperanza de regresar a España para informar sobre la guerra, pero finalmente tuvo que abandonar este objetivo. En consecuencia, regresaron a Londres, donde Esmond trabajó en unas memorias tituladas Boadilla, un relato de su tiempo con la brigada inglesa, luchando con los comunistas en España en 1936, antes de que Jessica se uniera a él en sus viajes. Allí vivieron en el East End, en un apartamento que un amigo de Esmond les había proporcionado. Trágicamente, una hija llamada Jessica en honor a su madre, que nació en diciembre de 1937, murió en mayo del año siguiente debido a un brote de sarampión en la capital británica. Jessica y Esmond no se quedaron mucho en Inglaterra tras su regreso. En febrero de 1939, emigraron a los Estados Unidos, donde vivieron un estilo de vida en gran medida sin dinero, itinerante, a pesar de sus antecedentes acaudalados. Finalmente se establecieron en Greenwich Village en Nueva York, que ya estaba desarrollando su reputación como un corazón bohemio en el Bajo Manhattan. Allí Jessica encontró brevemente trabajo en una casa de moda, mientras Esmond intentaba encontrar trabajo como periodista. Este breve periodo se interrumpió cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en Europa en septiembre de 1939, ya que los fascistas, que Jessica siempre había aplaudido, entraron en guerra con su país natal.
Esmond partió de inmediato a Canadá para enlistarse en la Real Fuerza Aérea Canadiense. Jessica pasó los primeros años de la guerra viviendo con Virginia y Clifford Durr, dos activistas de los derechos civiles que vivían en Washington, Distrito de Columbia. Allí, Decker dio a luz a una hija a la que llamó Constancia en febrero de 1941. Tristemente, el padre de Constancia murió antes de que ella cumpliera un año. Esmond desapareció en acción mientras volaba en un ataque aéreo contra la ciudad de Hamburgo en Alemania, el 30 de noviembre de 1941. Se supone que su avión se perdió sobre el Mar del Norte. Tenía solo 23 años en ese momento. Jessica respondió a la desaparición de su esposo, sumergiéndose en el trabajo, colaborando con numerosas organizaciones en los Estados Unidos, ya que el país fue arrastrado al conflicto solo una semana después de la muerte de Romilly, tras el ataque japonés a Pearl Harbor. Durante esto, conoció a Robert Troy Half, graduado de la Facultad de Derecho de Harvard, que se involucró junto con ella en el movimiento de derechos civiles, incluso antes del fin de la guerra. El movimiento cobraba impulso en ese momento dado que los líderes de los derechos civiles argumentaban que los afroamericanos necesitaban tener derechos iguales en los Estados Unidos cuando comenzaron a llegar a casa desde Europa y el Pacífico después de la guerra, habiendo luchado por su país. Jessica y Troy Half se casaron en 1943 y ella se convirtió en ciudadana estadounidense al año siguiente. Poco después se tuvieron dos hijos. Nicholas nació en 1944 y Benjamin llegó en 1947. Trágicamente, Nicholas murió de niño en 1955, tras ser atropellado por un autobús. Para entonces, sus padres estaban muy involucrados en el movimiento de derechos civiles en América, y también se habían unido al Partido Comunista de los Estados Unidos, una afiliación que se volvió extremadamente peligrosa durante las cacerías de brujas comunistas del senador Joseph McCarthy en los años 50. Como madre, está claro que Jessica dejó mucho que desear. Entrevistados en el año 2006, sus hijos, constancia de su matrimonio con Romilly y Benjamin, nacido de ella, y Troy Huff, afirmaron que no era una madre negligente, pero su trabajo siempre fue una prioridad sobre la maternidad. Tenía poco tiempo para las complejidades de criar a los niños y no era exactamente una ama de casa. Rara vez se ocupaba de las tareas del hogar o de la cocina. Sus hijos la llamaban Decca en lugar de mamá, mientras que Benjamin afirmó que en gran medida había sido criado por su media hermana mayor en lugar de por su madre. A pesar de sus imperfectos métodos de crianza, Jessica se destacó como escritora en la posguerra. Contribuyó a numerosas publicaciones en los años 1950, antes de publicar su primer libro en 1960, una aclamada memoria titulada Rebeldes de Onsen. Esta cuenta autobiográfica de su crianza presentó una imagen de ella misma, protestando contra la creciente inclinación de su familia hacia el fascismo. En un pasaje memorable, describe a su hermana Unity tallando esvásticas en las ventanas de la mansión de Oxfordshire en los años 30, sobre lo cual Jessica luego talló el martillo y la hoz soviéticos. Las memorias se volvieron un clásico y han sido muy elogiadas desde entonces por figuras notables como Christopher Hitchens y Joan Kathleen Rowling. Los años 60 fueron un periodo notable en la historia de los Estados Unidos y en la vida de Jessica Mitford. Todo comenzó para ella con encuentros con el Ku Klux Klan, los Freedom Riders y Martin Luther King en 1961. En un viaje de investigación a Montgomery, Alabama, un lugar emblemático del movimiento de derechos civiles, Mitford y un amigo se encontraron con un grupo de Freedom Riders, activistas que viajaban en autobús por pueblos y ciudades de Estados Unidos, para generar apoyo y terminar con la segregación racial en los estados del sur de Estados Unidos. Poco después, el grupo fue atacado por una rama del Ku Klux Klan, después de lo cual Mitford se dirigió a una reunión en la que King era el principal orador. El Klan volvió a enviar un grupo para desbaratar la manifestación en lo que fue una impactante introducción al sur y su política para Mitford. Poco después, la atención de Mitford se desvió del sur de Estados Unidos hacia la industria funeraria en el país. Comenzó a investigar los elementos más nefastos de una industria, que pretendía estar dirigida a ayudar a las personas en duelo, pero que Mitford cada vez creía más que las estaba explotando.
El resultado en 1963 fue un nuevo libro titulado El Camino Americano de la Muerte. Mitford argumentó que los directores funerarios en Estados Unidos estaban explotando el shock y el dolor experimentados por los afligidos para convencer a las familias y seres queridos de aquellos que habían muerto de pagar por una serie de servicios que realmente no necesitaban. Esto iba desde servicios funerarios lujosos y ataúdes ornamentados hasta la provisión de consejeros de duelo. Un aspecto particularmente impactante de esto fue su descripción de las prácticas mortuorias, que se consideraron tan gráficas por los estándares de los años 1960, que Jessica inicialmente luchó para encontrar un editor. También describió detalladamente la manera en que se vendían ropa de diseñador a las familias en duelo, para vestir a los muertos y todo, desde cosméticos caros y cuidado personal, hasta blanqueamiento dental, se añadían a las facturas. La investigación de Mitford fue meticulosa, basada en registros que consultó de funerarias y oficinas de registros estatales en varias partes del país. El libro posteriormente se convirtió en un bestseller y llevó a una audiencia congresional en Washington, Distrito de Columbia, para deliberar si la industria funeraria necesitaba ser regulada más estrictamente en todo el país. Con la publicación de Unsung Rebels y The American Way of Death, Jessica se convirtió en una figura literaria bien establecida y comentarista social en los Estados Unidos. En consecuencia, se convirtió en una escritora regular de artículos de numerosas publicaciones como Atlantic Monthly y Vanity Fair. Muchos de sus trabajos continúan sesgando a la América corporativa y sus prácticas. Decker se destacó como uno de los principales muckrakers de su tiempo. El periodismo se enfocó en la guerra de Vietnam, el servicio militar obligatorio y el sistema penitenciario, que en ese momento ya se expandía para convertirse en el complejo industrial penitenciario de finales del siglo XX y principios del siglo XXI en América. Este último informe se publicó como un libro en 1973, titulado Castigo amable e inusual, el negocio de la prisión. También publicó muchos otros libros a lo largo de los años, incluyendo El juicio del Dr. Spock, La creación de un periodista de investigación y El modo americano de nacimiento, entre otros. Decker también enseñó en varias instituciones desde finales de los años 60 en adelante, notablemente en la Universidad Estatal de San José, cerca de San Francisco, donde vivió con sus 2 hijos sobrevivientes y su segundo esposo, desde mediados de los 40. Esta última posición se convirtió en una celebridad central en 1973, cuando Mitford se negó a acceder a una demanda de que todo el personal jurara lealtad a la Constitución de los Estados Unidos, lo que, combinado con su conocida posición como una destacada comunista durante los años 50, llevó a protestas en el campus tanto a favor como en contra de su presencia continua como conferenciante allí. En 1977, publicó una segunda memoria llamada Un gran viejo conflicto, que trataba en gran medida de sus experiencias como miembro del movimiento comunista de los Estados Unidos en los años 1940 y 1950, un movimiento del que desde entonces se había alejado y era crítico en muchos aspectos. Aunque había un lado más ligero en Decker. En los años 70, grabó algunos álbumes de música, mientras que sus apariciones en televisión en los años 80 mostraron un lado ingenioso y alegre de su personalidad. A pesar de la seriedad de los temas que había tratado en su trabajo durante décadas. En los años 90 se enfermó de cáncer pulmonar. Finalmente murió de la enfermedad en el verano de 1996, a los 78 años. Sus deseos, en línea con su crítica a la industria funeraria a lo largo de los años, eran para una ceremonia económica. Cuando se eliminaron los costos de cremación de la ecuación, solo costó $58. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar. Se llevó a cabo un servicio conmemorativo en San Francisco, donde oradores famosos elogiaron su agudo sentido del humor y su inortodoxia de toda la vida. En el momento de su muerte, el San Francisco Chronicle escribió: en esta extrañamente plana era de diversidad, ella era la más rara de las aves, una criatura exótica que se levantaba cada mañana para convertirse en el sol alrededor del cual giraban miles de vidas. Le sobrevivieron su esposo Robert Troyhoff, quien murió 5 años después, y sus hijos Constancia Romilly y Benjamin Troyhoff, ambos aún vivos al momento de la realización de este video,
y tienen 82 y 75 años respectivamente. Deborah Vivian Freeman Whitford, quien sería conocida como Deborah por su familia y más tarde por sus suegros, nació el 31 de marzo de 1920 en Astle Manor, en Oxfordshire. Su infancia fue compleja. Sus padres deseaban un segundo hijo, por lo que ella fue mayormente ignorada. También eran muy excéntricos, y su matrimonio fue extremadamente tenso en los primeros años de Deborah, colapsando por completo a finales de los años 30 y principios de los años 40. Como la más joven de las 6 hermanas, fue eclipsada y bromeada extensivamente por sus hermanos mayores, aunque tenían un cariño por ella que es típico cuando eres el miembro más joven de una familia grande. Al crecer, la joven Deborah pasaba sus sábados cazando zorros, mientras que los domingos patinaba sobre hielo. Tuvo poca educación formal. En cambio, fue principalmente enseñada por una institutriz y varios tutores. Deborah era aún una niña cuando Diana empezó a frecuentar a Oswald Mosley, líder de la nueva Unión Británica de Fascistas en 1932. La familia pronto fue atraída a los niveles más altos del fascismo europeo, con Unity esencialmente mudándose a Alemania a mediados de los años 30, cuando apenas era una adulta para ocupar un puesto como una de las confidentes femeninas más cercanas de Adolf Hitler. En consecuencia, cuando todavía era solo una adolescente, Deborah tuvo la extraña experiencia de cenar con Adolf Hitler en Múnich, aunque su recuerdo del evento muchos años después enfatizó que hubo poco en términos de conversación abierta. Hitler no hablaba inglés y Unity tuvo que traducir. Para mediados de los años 30, la política de los Mitford afectaba las relaciones familiares. Mientras Diana y Unity se alinearon estrechamente con el fascismo británico y alemán, y fueron acompañadas en esa perspectiva política por su madre Sidney y su hermano Tom, Jessica, la segunda hermana más joven, era comunista, mientras que Nancy estaba horrorizada por las asociaciones de Danny en particular. El padre de las chicas, David, también se oponía al fascismo alemán, y las tensiones que esto creó con su esposa finalmente llevaron a su separación definitiva. Deborah, y también hasta cierto punto su hermana mayor Pamela, ambas compartieron un amor por todas las cosas rurales a lo largo de sus vidas. Se convirtieron en los miembros neutrales de la familia, manteniendo buenas relaciones en su mayoría con todos los miembros, donde otros tuvieron amargas desavenencias, notablemente entre Nancy y Diana, y entre Jessica y Unity. Deborah escribió más tarde sobre sus hermanas: "No comparto las vistas fascistas de Diana, pero mi amor por ella superó este lado de su carácter, y Unity siempre fue la extraña". La autora británica y biógrafa Selina Hastings escribió que Deborah era, con mucho, la más equilibrada de todas las hermanas. Ella era realista. Este papel como pacificadora y árbitro hizo que Deborah, que tenía solo 19 años cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, fuera la hija que se marchó con su madre a Europa, a finales de 1939, cuando Unity apareció en Suiza con una bala en la cabeza, habiendo intentado quitarse la vida el 3 de septiembre, el día que Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Deborah y su madre acompañaron a Unity de regreso a Inglaterra, pero ella nunca se recuperó del daño cerebral que ocurrió cuando se disparó y murió a finales de los 1940, cuando la bala, que no se pudo extraer, cambió de posición en su cabeza. Deborah se mantuvo como defensora incondicional de las acciones de su hermana por décadas, enfrentándose a los medios e incluso a sus parientes políticos cuando se mencionaba la cuestionable asociación de su hermana con los líderes nazis de Alemania. Aparte de esto, Debo no tenía ninguna afinidad por ninguna de las visiones políticas del nacionalsocialismo, sino que era más bien una conservadora británica tradicional durante toda su larga vida, aunque una que coqueteó junto con su esposo con un nuevo movimiento liberal en los años 80, como verás. La defensa de la unidad de Deborah se basaba solo en la lealtad familiar, y tras la guerra, mantuvo buenas relaciones con todos sus hermanos supervivientes. No mucho después de su viaje a Suiza para traer a Unity de vuelta de la Europa devastada por la guerra, Deborah accedió a casarse con Andrew Cavendish, un hijo menor de Edward Cavendish, 10º duque de Devonshire, uno de los pares más importantes de Gran Bretaña.
Se casaron en la iglesia prioral de San Bartolomé el Grande en West Smithfield, en Londres en 1941. Poco después nació su primer hijo, un niño llamado Mark, el 14 de noviembre de 1941, pero murió solo minutos después de su nacimiento. Como veremos, llegaron más hijos en los años siguientes, pero la historia natal de Deborah fue complicada. También lo fue la vida matrimonial. Su cuñado William, el heredero del ducado, fue asesinado en septiembre de 1944 mientras lideraba una división de los Coldstream Guards, el regimiento más antiguo del ejército británico. Esto ocurrió en Bélgica después de la invasión aliada de Francia y la apertura de un frente occidental en el verano de ese año. William, o Billy como se le conocía, se había casado con Kathleen Key Kennedy solo 4 meses antes. Era la hermana del futuro presidente y enfrentaría un trágico final. A pesar de su breve matrimonio, esta conexión colocó a Deborah en el círculo Kennedy, y ella y su esposo serían más tarde invitados del presidente John F. Kennedy en Washington. Tras la muerte de su hermano, Andrew se volvió el heredero designado. Cuando su padre falleció repentinamente de un infarto a inicios del invierno de 1950, Andrew se convirtió en el 11º duque de Devonshire. Con esto, Deborah, quien no habría esperado adquirir tal título cuando se casó con Andrew en 1941, se convirtió en duquesa de Devonshire. Como duquesa de Devonshire, Deborah se convirtió en la señora de una de las residencias más valiosas de Gran Bretaña, la Casa de Chatsworth. La finca de Chatsworth pasó por primera vez a la propiedad de la familia Cavendish en 1549, cuando Sir William Cavendish, un destacado funcionario real, la compró. Su descendiente, William Cavendish, cuarto conde de Devonshire y posteriormente primer duque de Devonshire, comenzó a construir la casa moderna en 1687, que eventualmente se convirtió en una extensa morada de 5 pisos y 81.000 metros cuadrados con 300 habitaciones. Su descendiente, el cuarto duque, más tarde se casó con Lady Charlotte Boyle, la única heredera de la vasta finca Boyle en Irlanda, lo que trajo una enorme riqueza a la familia. Así, la casa de Chatsworth floreció como uno de los centros grises de la aristocracia británica en los siglos XVIII y XIX. Deborah la transformó en una moderna casa señorial durante el período de 54 años, que ostentó el título de duquesa junto a su esposo como duque. Fue una lucha cuesta arriba. A pesar de la histórica riqueza familiar, Andrew y Deborah estaban muy endeudados cuando se convirtieron en duque y duquesa en 1950. Debían unos 7 millones, el equivalente a más de 200 millones en el dinero de hoy, al gobierno. Esto se debió a los altos impuestos sobre la riqueza en Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial y los derechos de sucesión por la muerte del 10º duque en 1950 en la extensa finca de Chatsworth. Muchos de los asesores de Andrew y Deborah en esta etapa creían que la situación financiera era irremediable y aconsejaban dividir la finca de Chatsworth y vender partes de ella, pero ellos tomaron otro enfoque. Decidieron vender muchas obras de arte valiosas, así como un segundo palacio del siglo XVI, Hardwicke Hall. La pareja estaba decidida a reestructurar Chatsworth y convertirlo en uno de los mayores centros turísticos del norte de Inglaterra. Cuando Andrew y Deborah tomaron esta decisión, la casa de Chatsworth misma estaba deteriorada, pues los duques de Devonshire llevaban años sin usarla como residencia principal. En cambio, se había alquilado como un internado privado para niñas durante un tiempo. Por lo tanto, la casa requirió restauración. Deborah se convirtió en la principal decoradora en el proceso de restauración, supervisando el repintado y reparación de las habitaciones familiares y renovando muchas de las extensas áreas comunes. Para 1959, la casa y los terrenos principales estaban suficientemente bien restaurados para mudarse. Este fue solo el comienzo de un largo proceso. Deborah transformó los terrenos adyacentes a la casa, plantando grandes jardines para iniciar una industria casera. Años después, el resultado fue una finca autosuficiente. Los turistas que visitan la casa Chatsworth hoy pueden comer en un restaurante donde la mayoría de los productos provienen de la granja y jardines aledaños.
Esto se expandió más tarde para abrir la tienda de la granja Chatsworth. Deborah estaba completamente inmersa en la vida del campo. Tenía perros, caballos y ganado, disfrutaba de la caza y organizaba una variedad de espectáculos agrícolas y eventos ecuestres. Finalmente, en los años 90, incluso comenzó a publicar libros sobre la granja y los jardines, notablemente El jardín en Chatsworth en 1999 y el libro de cocina de Chatsworth en 2003. Este fue solo un elemento del rejuvenecimiento de Chatsworth. La casa Chatsworth se encuentra en el centro de una finca de 35,000 acres, en la que se encuentran muchos sitios turísticos importantes, notablemente la mansión Tudor de Bess de Hardwick, una famosa compañera de la reina Elizabeth XXI. Más allá de esto, la belleza escénica del distrito Peak, en el que se encuentra la finca, hace que la finca sea un gran atractivo para los turistas en el norte de 21 Inglaterra. Debo fue crucial en el desarrollo inicial de la casa, incluso atendiendo la taquilla cuando se transformó en un sitio turístico por primera vez. También supervisó la creación y remodelación de varios hoteles en la finca o adyacentes a ella en Baslow y otros pueblos entre la casa y la ciudad de Chesterfield. Como resultado de todo este trabajo, para los 90, Chatsworth se convirtió en uno de los destinos turísticos más populares de Inglaterra. Este es un legado significativo de Deborah como duquesa. Hoy en día, más de 500,000 de visitantes llegan a Chatsworth cada año, poniéndolo al mismo nivel que la Torre de Londres y el Royal Albert Hall. A pesar del éxito de la casa Chatsworth bajo la gestión de Deborah, su vida familiar enfrentó tensiones. Andrew fue repetidamente infiel, y esto llegó a la atención pública cuando fue llamado a testificar en un juicio por robo, en el curso del cual se vio obligado a admitir que había estado con otra mujer en la noche en cuestión. Debo toleró sus infidelidades durante muchos años, así como su alcoholismo al límite, sobre el cual él escribió abiertamente. Finalmente enfrentó esto en los años 1980, diciéndole a su esposo que era ella o el alcohol. En sus memorias ella afirma, durante 2 décadas hasta el día que murió, él nunca volvió a beber otra copa. Deborah también mantuvo una muestra pública de solidaridad, haciendo campaña con él. En los años 80, cuando se involucró con el efímero Partido Socialdemócrata, un partido centrista pro-Europa, compuesto mayormente por exmiembros del Partido Laborista insatisfechos con su giro hacia la izquierda en aquel entonces. Años después, cuando le preguntaron por qué se quedó con su esposo, ella afirmó que era porque él no era aburrido. La posición de Andrew y Deborah como padres también fue difícil. Después de la muerte al nacer de Mark en 1941, 2 niños saludables, Emma y Peregrine, nacieron en 1943 y 1944. Pero después Deborah sufrió un aborto en 1946 y 2 niños que murieron poco después de nacer, en 1947 y 1953. La tragedia de haber perdido 4 hijos en un momento en que tales niveles de mortalidad infantil se estaban volviendo inusuales debido a los avances médicos, se alivió un poco cuando nació un niño sano, a quien llamaron Sophia, en 1957. A finales de los 1990, Chatsworth House se había convertido en un gran éxito, y los Devonshires pudieron participar en una amplia gama de actividades filantrópicas. Por sus acciones en contribuir a la Royal Collection Trust, la colección de arte más grande del mundo, Deborah fue nombrada Dama Comandante de la Orden Real Victoriana por la reina Isabel II en 1999. En 2004, Andrew murió a la edad de 84 años y su único hijo sobreviviente con Deborah, Peregrine, sucedió como el 12º duque de Devonshire, posición que aún mantiene. Después de esto, Deborah se mudó de Chatsworth para dar paso a su hijo y volvió al antiguo directorio en la finca Chatsworth, donde había vivido en los años 50 con su esposo. La familia Cavendish había aparecido repetidamente en la lista de los más ricos del Sunday Times, y en 2023 se estimó que su riqueza ascendía a 905 millones de libras, resultado de sus extensas propiedades de tierra y también de inversiones en cadenas de hoteles en el extranjero. El acumen empresarial de Deborah no solo salvó al ducado de las dificultades financieras en los años 50,
sino que hizo de los Cavendish nuevamente una de las familias aristocráticas más ricas de Inglaterra. Deborah murió el 24 de septiembre de 2014 a la edad de 94 años. Para entonces había sido la última sobreviviente de las hermanas Mitford durante más de una década. Diana había muerto en 2003 y Pamela y Jessica antes que ella a mediados de los años 90. En su funeral, más de 600 empleados, cientos de miembros del público e incluso miembros de la familia real se alinearon en la ruta desde Chatsworth House hasta la iglesia de San Pedro, en Ensa, donde fue enterrada. Elvis, su músico favorito, fue tocado en el funeral. Deborah Mitford, duquesa viuda de Devonshire, fue sobrevivida por su hijo y 2 hijas, así como 8 nietos y 18 bisnietos. Fue un final apropiado para las excéntricas y controvertidas hermanas Mitford. Gracias por ver este video sobre las hermanas Mitford. Espero que lo hayas encontrado interesante. Un agradecimiento especial si lo viste completo. Si quieres más videos largos como este, házmelo saber en los comentarios. También deja sugerencias de personas que te gustaría que cubriera. Espero estés suscrito, tengas las notificaciones activadas para recibir mis videos tan pronto los suba. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima vida olvidada. Gracias.